Estamos con Jesús Gallego, presentador de Ser Deportivos, aquí en su casa, en la cadena Ser, aprovechando además su libro José Antonio Camacho, Fútbol Indómito, y como siempre es un placer poder charlar un rato con Jesús. Jesús, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Gracias a vosotros, un placer estar aquí. Bueno, este libro, José Antonio Camacho, Fútbol Indómito, la primera pregunta, ¿por qué elegiste a un personaje como José Antonio Camacho para escribir un libro? ¿En qué te basaste para que fuese el protagonista? Bueno, pues porque la editorial está haciendo una serie de libros de fútbol y entonces, como yo con Camacho tengo una cierta amistad y sobre todo he conocido mucho su etapa de entrenador, conocía mucho su etapa de entrenador porque yo entonces hacía la selección española, lo conocía ahí, sus negativas al Madrid, yo entonces hacía el Real Madrid. Eso, unido a que me parece una historia alucinante, pues me pareció que era lo mejor para contar, porque José Antonio Camacho todos le conocemos sobre todo de su etapa de entrenador, de seleccionador, de cuando estuvo en el Español, en el Sevilla, sus renuncias al Real Madrid, pero José Antonio Camacho como futbolista tiene una historia de las más grandes del fútbol español, es uno de los grandes de la historia y yo creo que era necesario recordarlo, porque esa parte de su historia deportiva está un poco en el olvido y hay una generación de jóvenes que tienen 20, 21, 18... 27 años que no conocieron a Camacho futbolista y como se cuenta en el libro fue un personaje tremendo, ¿no? Como jugador además que tuvo que superar desde muy prontito muchas dificultades, ¿no? Que seguramente luego marcaron su carácter. Por ejemplo, en el libro cuentas primero cómo llegar a Madrid proveniente de una familia, digamos, en la que el padre había sido represaliado por el franquismo y luego ya sobre todo, ya cuando está sentado en el primer equipo, una lesión de rodilla que está a punto de retirarle, ¿no? del fútbol. Sí. Bueno, lo de la lesión es tremendo porque Camacho empieza a jugar en el Madrid cuando tiene 18 años recién cumplidos y enseguida pasa a ser titular fijo de las alineaciones. Los 2 primeros años de su carrera son fulgurantes, se habla de él como el jugador con mayor proyección del fútbol español en la historia y justo antes de jugar el Mundial de Argentina, donde había hecho la fase de clasificación con la selección, estuvo en el famoso partido del botellazo Juanito, Camacho ya es allí titular. Se lesiona, tiene una lesión de rodilla, la operación se complica y está 18 meses sin jugar. Bueno, se hablaba de que iba a retirarse, porque entonces había muchos futbolistas que por un problema de rodilla, la cirugía no había evolucionado todavía demasiado, se retiraban y él estuvo pues a puntísimo, desesperado, con una recuperación dolorosa, sin ver que aquello avanzaba. Es más, hay un momento dado, lo cuentan en el libro, que va a ver al presidente del Real Madrid, que era Luis de Carlos entonces, y le dice, lo dejo, me voy, estoy harto, deme usted la baja, ya me ganaré la vida de otra cosa, de lo que sepa, pero así no puedo seguir y demás. Y bueno, pues como es un jugador muy importante y estaba sufriendo, Luis de Carlos reúne una serie de doctores de Francia, de Italia y al final hay un doctor francés que le opera a los 18 meses, le arregla la rodilla y con un trabajo increíble se recupera, vuelve al equipo y en 2 meses es otra vez titular y indiscutible en el Real Madrid, ¿no? Es una historia de superación y eso marcó el carácter de Camacho. Camacho se vio tan desesperado cuando con 22 años se le acababa el sueño de su vida estando en la cumbre que por eso valora, hay otras cosas que le preocupan menos o las valora menos que los demás, dejar la selección, dejar el Madrid, porque él siempre tiene en la cabeza de, si yo me vi desesperado con 22 años que se me acababa esto y conseguí superarlo, nada me va a hacer sufrir como me hizo sufrir la lesión, es lo que dice. Tras colgar las botas, emprende una carrera como entrenador, exitosa sobre todo al principio en equipos modestos, Rayo Vallecano, Español, hasta que llega quizás la decepción con el Sevilla. Lo que pasa es que leyendo este libro muchos aficionados que recuerden, por así decirlo, se puede llamar así, espantadas con el Real Madrid por desavenencias con las directivas de entonces, piensan un poco, bueno, tuvo desencuentros con Ruiz Mateos en su primer momento en el Rayo, luego con Dani Sánchez Llibre se vio que no era igual que con los Lara en Español. ¿Por qué con esos equipos al final por lo menos sí hizo un trabajo más a largo plazo y con el Madrid a las primeras de cambio, sobre todo con Lorenzo Sanz, que solo estuvo 22 días en el cargo, a las primeras de cambio decidió dejarlo? Bueno, yo creo que Camacho, su temperamento marca su trabajo, ¿no? Y él es, a veces en las distancias cortas puede parecer demasiado abrupto, ¿no? Entonces, él cuando no se siente a gusto y por lo que sea, no sigue adelante. Hay gente que bueno, pues dialogando, intercambiando opiniones puede sacarlo adelante. José Antonio lo tiene muy claro o nada. Bueno, en el Rayo llegó, lo hizo bien, le dieron todo lo que quería, pero al final también hay un problema con Ruiz Mateos porque le venden a 3 jugadores que dijeron no le iban a vender, él tenía la oferta del Español y se va. Las grandes rupturas son con el Real Madrid. La de Lorenzo Sanz
Bueno, se cuenta en el libro que su relación con Juan Onieva en esas 3 semanas que duró fue de desencuentro tras desencuentro, ¿no? La mejor es cuando él firma con el Madrid de Lorenzo Sanz, se va de vacaciones a Ibiza y estando en Ibiza de vacaciones lee en el periódico el Madrid ficha a Magallanes. Ni sabía quién era Magallanes. Vamos a ver, yo soy el entrenador del Madrid, estoy aquí en Ibiza de vacaciones y leo el Madrid ficha a Magallanes. ¿Esto qué es? Viene a Madrid a los 2 días, se reúne con Lorenzo Sanz y dice, ¿este Magallanes quién es? ¿El que descubrió el Océano Pacífico? Esa otra ve que porque el Madrid estaba cambiando, la autoridad del entrenador no era la que él necesitaba y corta por lo sano. La historia de los Galácticos, bueno, es que ese capítulo es muy interesante para ver lo que le sucede a Camacho desde los 2 días de trabajo con la plantilla, con Figo, con Ronaldo, con Florentino. No, hay una frase que define lo que veía Camacho en aquel vestuario, que es, yo en el vestuario del Madrid tenía 6 multinacionales, y con 6 multinacionales en un vestuario no se podía ir a ningún sitio, que eran Figo, Ronaldo, Beckham, Zidane, Raúl menos, pero también, y todo eso y el trato de Florentino con los jugadores hizo imposible que la manera de entender de Camacho, de cómo se tiene que llevar un equipo, saliera adelante. Otro entrenador lo podría haber hecho, pero Camacho no podía con eso. Como bien dices, episodio relevante y sobre todo uno de los más interesantes del libro, porque la sensación que transmite es que Camacho se dio cuenta que sobre esos jugadores no mandaba nada, que eran realmente consentidos del presidente, que fue premonitorio porque al cabo de un tiempo Florentino mismo se dio cuenta que por eso se marchó, ¿no? Pero desde el inicio, si cuando él firma por el Real Madrid ya avisa a Florentino de que quiere cambiar cosas y demás, pero entonces los jugadores están de vacaciones, antes de volver de vacaciones ya hay un problema porque Figo después de la Eurocopa organiza un partido amistoso en Portugal, los amigos de Figo contra otros por ahí y entonces iban a ir a jugar, tenían que ir a jugar unos cuantos jugadores del Real Madrid, Roberto Carlos que estaba en Brasil, Casillas de la selección y demás, entonces cuando se lo comunica a Camacho dice, no, mire, los jugadores tienen que estar aquí en 2 semanas, tienen 15 días de vacaciones, que los aprovechen, que no vayan a jugar y además Figo ha terminado la Eurocopa con problemas, que vaya al partido pero que no juegue. Porque aquí lo importante es que descansen, que luego tenemos que empezar la pretemporada, el trabajo tal y cual. Eso le llega a Figo se cabrea, Figo llama a Florentino, pero vamos a ver, Florentino llama a Camacho y dice, vamos a ver, José Antonio, estos jugadores tienen que ir. Y ya Camacho empieza a ver que lo primero no es su criterio, porque su criterio era, el equipo tiene que descansar antes de empezar la pretemporada, ni partidos amistosos, ni viajes transoceánicos, ni nada. Y desde el principio ve que su criterio no vale, ¿no? Luego empieza a ver que a la vuelta de vacaciones Ronaldo, porque los jugadores que habían estado en la Eurocopa de Portugal tenían un tiempo más de vacaciones que el resto, se incorporaban más tarde a la pretemporada, pero Ronaldo no había estado en la... Quería más vacaciones. Ronaldo no había estado en la Eurocopa y él decía que volvía cuando volvieran Figo y Casillas y los demás porque... Claro, y este decía, pero ¿cómo puede ser? No, tú aquí a correr y a entrenar, ¿no? Entonces una, otra. Se juega una eliminatoria previa con el Wisla de Cracovia que tuvo que jugar el Real Madrid y él dice que en esa eliminatoria ya se dio cuenta de que no había hambre. Que la gente llegó a jugar como que parecía que pensaban que bajando del autobús iban a ganar. Y el Madrid las pasó canutas para pasar aquella eliminatoria. Y luego, pues una tras otra. Él no pudo con ese vestuario. ¿Y por qué crees, por ejemplo, Jesús Gallego, que ha estudiado también y conoce también la figura de Camacho, y al fin y al cabo, en tu condición de presentador de Ser Deportivo, sigues de cerca la actualidad del Real Madrid? ¿Por qué crees que ahora Mourinho Florentino sí le ha dado todo ese poder que en su día le negó a Camacho, por ejemplo? Pues porque la figura de Camacho ha sido muy importante para llegar a este Real Madrid, porque Camacho representa el fin de la era galáctica. Es cuando ya el entrenador ve que no pinta nada, el presidente concede una serie de caprichos a los futbolistas, el vestuario está lleno de vedettes, de gente que tiene contratos publicitarios y que está en el ocaso de su carrera, pero siguen siendo las estrellas, y Camacho se ve imposibilitado de sacar eso adelante y se va. A partir de entonces el Madrid cae en picado porque ya va Camacho, García Remón, Florentino se va y en ese momento Florentino se da cuenta de que se ha equivocado y lo reconoce. Mi trato con los jugadores ha sido equivocado, los he tratado como a niños mimados y no puede ser. Y empieza a pensar entonces que necesita un entrenador fuerte. Cuando vuelve, Valdano le ficha a Pellegrini, pero
ve que no, y ya finalmente es cuando después de todo lo que le ha sucedido en su experiencia como presidente, Florentino se da cuenta de que el Madrid necesita un entrenador con mando, porque desde Camacho, Pellegrini, García Remón, ninguno mandaba. Luxemburgo, Queiroz no tenían autoridad. El entrenador del primer equipo estaba ninguneado completamente. Entonces, después de tantas experiencias, ha decidido que necesitaba un entrenador que mandase y se comiese todo él. Y Florentino se apartó. Es que Florentino con Mourinho se ha apartado. Ha dado un paso atrás y por eso el Madrid está como está ahora, que ya veremos si es bueno o malo. Pero esa decisión de darle todo el poder al entrenador tiene mucho que ver y tiene su origen en lo que pasó con Camacho, en su salida. Aquí el entrenador no manda. El entrenador soy yo. Hay una frase que Camacho pronuncia en una concentración en China. El equipo va de gira a China. Y claro, Camacho y su equipo saben que tienen que hacer la pretemporada. Había que hacer una pretemporada dura para empezar. Y cuando pues, están en Pekín y dan el orden del día de lo que van a hacer, pues primero esto, desayuno, actos publicitarios, y le dice Camacho a los que estaban organizando aquello: hasta las 2 tenéis tiempo para hacer anuncios y lo que queráis, pero a partir de las 2:30 es comemos juntos, siesta, entrenamiento, recuperación, descanso, no sé qué. A partir de entonces, aquí solamente importado deportivo. Entonces los del club, que tenían a las 6 un acto de promoción de no sé qué, le dicen: no, es que ahí a las 6 hay 4 jugadores que tienen que ir a este acto de esta marca. Y dice Camacho: no, perdona, no, que aquí estamos para hacer la pretemporada, que lo han hecho por la mañana. No, pero es que el club les ha autorizado y además es una cosa del club, porque es que el club considera que es importante. Y Camacho dice: pero vamos a ver, si el club soy yo. Yo soy el club, yo soy el que está dirigiendo el equipo, porque lo más importante que es que este equipo juegue bien. El club soy yo. Y él está desesperado, ¿por qué no? Porque ve que hay una serie de obligaciones que condicionaban toda esa pretemporada. El marketing, la publicidad, las relaciones públicas estaban por encima de lo deportivo. Claro, lo que pasa es que llegados a este punto, ¿no? Pues uno por lo menos sí se puede permitir, ¿no? La siguiente reflexión, porque poniendo, por ejemplo, lo que le sucedió a Camacho con los Galácticos, ¿no? Uno entonces tampoco entiende a veces tanto por qué la prensa atacamos tanto a Mourinho, que se le llama dictador, que hace todo lo posible por echar a Valdano, que quiere imponerle a Toril sus decisiones, porque al fin y al cabo, ¿no? Hace uso de ese poder absoluto que Camacho no encontró. Claro. Bueno, es que sobre la figura de Mourinho, yo creo que hay diversas facetas, unas más criticables y otras menos. Yo creo que el Madrid necesitaba un entrenador como Mourinho, un entrenador que mandara, que tuviera poder, que no tenía poder. El entrenador del Real Madrid a los 2 resultados estaba con los cimientos de arena, porque le criticaban los directivos, los jugadores iban por aquí, tal, aquello se convertía en una nube y había problemas. Y el Madrid necesitaba un entrenador con poder, que dijera: esto es así y es así, y si me equivoco, me he equivocado, pero el presidente tiene que estar detrás de mí. Entonces, yo creo que la figura de entrenador poderoso, manager general, a mí me parece que el Madrid la necesitaba. Pero claro, Mourinho tiene muchas aristas. Es decir, puedes hacer eso siendo educado. Puedes hacer eso siendo cordial. Pero no es el caso. Y no es el caso. Entonces, la manera de ser de Mourinho y su trayectoria de pisacharcos hace que se critique su otra faceta, que es la de mandamás. Pero a mí me gusta diferenciarlas. Cuando Mourinho se equivoca. Pero que Mourinho mande, que Mourinho ponga firme a Sergio Ramos, que Mourinho diga que esto se organiza de esta manera y la otra, a mí me parece bien. Alguna decisión equivocada va a tomar, como la que está tomando con la prensa, esa bunkerización del equipo. Él cree que es positiva, a mí me parece completamente negativa. Pero en cualquier caso, repito, el Madrid necesitaba una figura de entrenador así, que mandara, que tuviera poder. Luego Camacho, posteriormente, ¿no? Cuando aceptó ir en la candidatura de Juan Palacios en las elecciones de 2006, bueno, cuentas que él, como en su cargo de futuro director deportivo, si esa candidatura hubiese ganado, pues tuvo un acercamiento con Andrés Iniesta. ¿Te atreves a afirmar que de haber ganado Juan Palacios o Iniesta sería blanco? Habría que haberlo visto, pero yo creo que Camacho tenía el compromiso de alguien muy cercano a Andrés Iniesta, su familia también. Y Andrés Iniesta entonces no era lo que es. No era fijo en el Barça. No era fijo en el Barça. Entraba, le costaba, era un jugador al que se le consideraba todavía demasiado débil, que no tenía la fortaleza para ser un centrocampista de primer nivel mundial. Yo creo que si Camacho hubiera firmado por el Real Madrid, Iniesta hubiera venido. Nunca se sabrá lo que hubiese pasado. No es el primer jugador que cambia.
Ahí tenemos el caso de Figo, por ejemplo. En la etapa de Osasuna, ¿no? Llama mucho la atención que fuese constantemente insultado por una parte de su grada, de su afición, ¿no? Por la sección más radical de Osasuna, por así decirlo. Él, habiendo sido jugador del Real Madrid, habiendo sido jugador de la selección española, ¿no era realmente consciente de dónde se metía cuando firmó por el club navarro? Yo creo que no. Yo creo que no, porque Camacho no tiene una conciencia política arraigada. Yo creo que él se quitó de la cabeza la política desde que sufrió de pequeño, que su padre estuvo en la cárcel de Franco y que fue represaliado por el régimen y que su padre era republicano, por así decirlo, y curiosamente en Osasuna le criticaban por españolista, si lo puedo decir. Efectivamente, una ignorancia. Fliparía. Una ignorancia por parte de la gente, ¿no? Que tu padre ya estaba en la cárcel por defender la República, represaliado por Franco, y a él se le acusa de, pues eso, de centralista y demás. Entonces, como él borró de su cabeza la política, pues no pensaba. Yo me dedico a entrenar, yo he entrenado a la selección española, a este equipo, al otro, he jugado 1000 partidos, he jugado 1000 partidos en Pamplona, ¿por qué se van a meter conmigo por eso? Pero luego vio que era inevitable y él reconoce en el libro que la última temporada, cuando renovó con Osasuna por su amistad con Pachi Izco, que se equivocó, porque aquello ya era insostenible y tener, vaya bien el equipo, vaya mal, a una parte de tu grada en contra es muy duro, ¿no? Y ya cuando aparecieron aquellas pintadas de Camacho Camporá y tal, pues le dio mucha lástima irse, porque, bueno, que lo echaran y que la situación quedase como quedó, porque él había dejado mucho allí, pero era insostenible. Estamos ya terminando este repaso a lo que es la vida de José Antonio Camacho y evidentemente también hay que hablar de su etapa como seleccionadora. Mucha gente en su momento nos sorprendió, ¿no? Que después de la buena imagen que se había dejado en el Mundial de Corea, que realmente no fue un asunto deportivo, fue un asunto de árbitro el que nos apartó de esas semifinales, que hasta el momento era nuestro tope, los cuartos de final antes de esta selección campeona del mundo con Aragonés y con Vicente del Bosque, que él renunciase teniendo apoyo por una parte de las encuestas, de la afición, y por otra parte de la propia Federación Española. Bueno, él entonces renuncia porque echa de menos el trabajo diario del equipo. Tenía firmado, no había oposición en la prensa, nos habían echado por el arbitraje de Algandur, pero él no se veía con un partido cada mes, sin entrenar a diario y lo necesitaba. Y por eso lo hizo. Como siempre, tiene algo en la cabeza, iba para adelante. Reconoce que si le hubiera pillado, por ejemplo, ahora, con la edad... Esta selección le hubiese gustado entrenarla. Con la edad que tiene ahora, no se hubiese quedado otros 2 años para llegar a la Eurocopa, pero entonces necesitaba la actividad diaria. De todas maneras, Camacho como seleccionador, yo reivindico en el libro Bueno, Camacho, por supuesto, reconoce que la España de ahora es la mejor del mundo y que los jugadores de ahora no los ha tenido nunca la selección española. Nunca hemos tenido un portero como Casillas, a pesar de que hemos tenido muy buenos porteros. Nunca hemos tenido un jugador como Xavi, nunca hemos tenido un jugador como Iniesta. Pero yo reivindico de José Antonio Camacho como seleccionador que fue el primero que cambió. Fue el primero que cambió, porque después de la etapa de Javier Clemente, donde la selección jugaba a otra cosa, no nos engañemos, centrocampistas altos, fuertes, juego directo, etcétera, etcétera, cuando Camacho llega a la selección, a los 2 partidos, cambia completamente el equipo. Y hay 2 partidos que marcan lo que fue la etapa de Camacho, que es un amistoso que jugamos en Italia, que le pegamos un baño a Italia, empatamos a 2, y los últimos 30 minutos los italianos se quedan con la boca abierta, y luego el 9-0 a Austria. Vale, Austria no era un rival de campanillas, pero es que en aquel partido España jugó con Valerón, con Guardiola, con Raúl, con Fran, junto a una serie de futbolistas que llevamos mucho tiempo sin ver en España, muchísimo tiempo, y jugaron maravillosamente. Hicieron una fase de clasificación de 10 partidos donde España goleaba y jugaba al fútbol. Y yo creo que ese fue el origen de lo que ha llegado después. El Camacho fue el que lo cambió y el que hizo, nosotros no sabemos jugar al pelotazo, vamos a jugar a lo que tenemos que jugar. Luego llegó Luis Aragonés y le dio el toque y encontró a los jugadores, pero el primero que sube a Xavi, el que está loco por Iniesta, etcétera, etcétera, es Camacho. Y tú, que en aquel momento vivías muy de cerca la actualidad de la selección española, ¿para ti personalmente supuso un alivio la llegada de Camacho al banquillo de la selección? ¿Habías cuentas de tus desavenencias con Javier Clemente, por ejemplo? Bueno, sí, pero no por mis problemas con Clemente. Yo creo que fue un alivio para todos porque la selección estaba en una situación muy tensa. Veníamos de un fracaso muy grande en Francia, caímos en la primera fase y luego perdimos en Chipre, una cosa estrambótica. Ya no se sabía, a la selección ni le gustaba a la gente cómo jugaba, ni ilusionaba. La selección era un bodrio. La selección era un bodrio. Jugaba un partido y sí, ganábamos 2-0 o algo así, pero era un rollo. Y Camacho lo cambió. Y pues ganamos
ganamos 9-0 a Austria. Yo recuerdo, fíjate, el día que ganamos 9-0 a Austria, partido que se jugó en Valencia, terminamos el larguero y demás, los jugadores se fueron a cenar al hotel, los futbolistas nos fuimos a cenar a otro sitio, pero luego nos fuimos a tomar algo y coincidimos en una macrodiscoteca allí. Y recuerdo que estuve hablando un rato con Guardiola, ahí tomando un refresco, y yo le decía, pues, no sois conscientes de lo que habéis hecho hoy. Es que habéis hecho un partido. Es que la selección con Valerón, con Fran, contigo, con Raúl, es que jugaba de una manera que no habíamos visto en muchos años. Es que llevábamos 10 años de selección rollo. Con la emoción que tiene siempre la selección, que aunque juegues mal quieres que gane. Pero es que aquello fue increíble y los siguientes partidos fueron tremendos. La lástima es que luego llegamos a la Eurocopa de Holanda y Bélgica y Raúl falló el penalti contra Francia. Realmente la selección llegó muy trillada allí, muy cansada y no jugamos demasiado bien. Pero bueno, por un penalti podíamos haber estado en semifinales. Que luego Francia fue campeona y nadie se acuerda que fue campeona por penaltis. O que había pasado a semifinales por penaltis. No, te acuerdas de que fueron campeones, ¿no? Y Camacho es duro para él decir que realmente a su selección en las 2 fases finales que ha jugado le faltó la suerte. Le faltó la suerte de ese penalti contra Francia de Raúl y le faltó la suerte de los penaltis en Corea, claro. Bueno, no sé, a todo esto, imagino que ha recibido el libro, lo ha leído, te ha comentado ya algo, le ha gustado. Pues Camacho no. Cuando hablé con él digo, voy a escribir un libro sobre tu vida, lo primero que me dijo fue, ¿pero mi vida va para un libro? O sea, que no sé esto, ¿y qué vas a contar? Y bueno, este libro le gusta. Me consta que le gusta. Aunque bueno, hay cosas que ahora que se han contado, dice, esto no lo tenías que haber contado. Digo, pero bueno, ya está contado. No sé. ¿Algún ejemplo o algo? No. Pero bueno, yo creo que refleja muy bien su historia. Que es una gran historia. Así seguro es. Jesús, te agradecemos que nos hayas recibido hoy aquí en uno de los estudios de la cadena SER. Te deseamos mucha suerte con el libro de José Antonio Camacho. Muchas gracias por que le guste a la gente, que se lo pase la gente leyéndolo también como me lo he pasado yo escribiéndolo. Ahí queda eso. Muchas gracias por recibir a Veste Digital. Hasta luego.